Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Dándole la bienvenida a todos los oyentes para que por favor estén allí pendientes de este programa y gracias de verdad por la sintonía. Entonces quisiera empezar de verdad orando porque no podemos hacer un programa que no sea bajo la presencia y el respaldo del Espíritu Santo, porque lo contrario simplemente vamos a dar conocimientos humanos y los conocimientos humanos no ayudan para nada. Hoy la palabra está espectacular, la palabra está muy hermosa, el tema está precioso porque vamos a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de vínculos familiares, porque en ocasiones hay demasiados conflictos, muchos problemas, las personas están separadas, hay dificultades con los hijos, dificultades entre los esposos, hay madres separadas, madres cabezas de familia, hombres cabezas de familia, y la palabra es clara, muy clara, y cuando hablamos de Malaquías y en Lucas, que es nuestro ministerio, esa palabra la tenemos desde hace mucho tiempo para nuestro ministerio de restauración familiar. Mi esposa es psicóloga, yo soy psicólogo y trabajamos con los terciarios capuchinos aquí en Bogotá, Colombia, y la palabra tiene que ver básicamente con la restauración. Cuando dice en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y también Lucas 1:17, hacer volver el corazón de los padres al de los hijos al de los padres y los rebeldes al camino de la prudencia. Y nosotros estamos convencidos de eso. Entonces, como se dan cuenta, el tema está espectacular, es un tema muy hermoso y vamos a entrar entonces en oración. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta emisora, por todos los oyentes que están en este momento en sintonía. Sabemos que tú tienes un propósito hermoso porque tú siempre te mueves con mucho poder, Señor, y tú escribes muy derechito sobre renglones torcidos. A veces creemos que las cosas son imposibles, pero para ti no hay nada imposible y nada podemos hacer sin ti, Señor, porque tú lo dijiste. Esa palabra tuya de que vas a hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y de los hijos al de los padres y que los rebeldes al camino de la prudencia, lo creemos, Padre, y nosotros simplemente somos tus mensajeros, somos tus siervos para que tú fluyas a través de nosotros con esos torrentes de agua viva, porque tú eres la sal de este mundo, tú eres la luz de la humanidad y necesitamos de tu presencia. Hay muchas familias que te necesitan, Señor. El mundo en ocasiones presenta situaciones muy complejas como la muerte de hermanos nuestros en otros países, la persecución de sacerdotes, la persecución de aquellos que dijeron sí a ti, Señor, porque el mundo los quiere agobiar y tú bien lo dijiste, que el mundo no nos quiere, que cuando estamos consagrados a ti, el mundo nos rechaza porque nosotros no hacemos parte de este mundo, Señor. Que este ministerio de restauración familiar realmente se multiplique, Padre, que llegue al corazón de esas familias que están separadas, que tienen conflictos. Que esta palabra, Señor, en este momento llegue a aquellas personas que tanto lo necesitan, Señor. Y por eso mismo, Padre eterno, la idea es que hoy tengan misericordia de nosotros, de nuestras familias, tengan misericordia de nuestro corazón, Señor. Realmente danos la oportunidad, Señor, de poder alcanzar tu gracia, de poder alcanzar tu perdón, de que podamos contar con tu sabiduría, Señor, para seguir alimentando a tantas familias, para seguir alimentando nuestra propia familia, y que seas tú, Señor misericordioso, quien hable a través de nosotros para que tu obra se haga en cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno misericordioso, porque eres tú un Dios bueno, un Dios de bondad, un Dios
porque has tenido tanta fidelidad con nosotros, aun sabiendo que nosotros somos infieles contigo. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este momento, que tu presencia a través del Espíritu Santo nos traiga la revelación de tu palabra y que en todo momento, Señor, tu enseñanza la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, oyentes, entonces empezamos con el tema que es espectacular. Estamos hablando de la reconstrucción de vínculos familiares. Básicamente nuestro ministerio, como les decíamos al principio, es de restauración familiar. Nosotros trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos aquí en Bogotá, Colombia. Somos psicólogos y esposos y con una experiencia de vida realmente que no fue fácil, en este momento estamos muy enamorados del Señor, estamos en un vínculo afectivo muy hermoso, hemos podido restaurar nuestro hogar después de muchos años de conflicto, de maltrato psicológico, a pesar de que somos psicólogos, de maltrato físico, de maltrato verbal constantemente, y nuestros hijos estaban como pagando los platos rotos de eso, y queremos hablar desde nuestro testimonio, de que realmente los hogares sí se pueden reconstruir, de que esa palabra que dice el Señor de volver el corazón de los padres al de los hijos es real, que de los hijos al de los padres es cierto, porque nosotros damos testimonio de ello, porque después de muchos años que donde creíamos que no podíamos restablecer nuestro vínculo, se pudo hacer. Y esta noche queremos alentar a las familias para que estén pendientes, para que no sigan en ese embolate que el mal nos quiere colocar, porque el mal siempre quiere hacernos daño, nos quiere separar, nos quiere dividir, porque el mal va por los hijos, porque él sabe perfectamente que un corazón desde pequeño que haya sido maltratado, más adelante se van a ver las repercusiones, se van a ver los efectos, con problemas de abuso, de maltrato, de violencia, con problemas de adicciones, con problemas de homosexualidad, de lesbianismo, debido a esas situaciones del pasado. Entonces, de verdad, qué gusto poder contar con su audiencia. Sé que va a ser hermoso estos programas. Nosotros los subimos a YouTube para que estén pendientes. Si en algún momento les gustaría que otra persona los escuchara, invítelos. Allí con nuestros nombres, el de mi esposa, Mónica Irene Ospina, y el mío, Rafael Aníbal Cortés, nos pueden encontrar en YouTube. Entonces, para empezar esta noche, quisiera que tomaran nota de la palabra de Dios. Y esta noche empecemos con Deuteronomio 4:9. Y ahí encontramos la siguiente palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, con base en este tema y esta palabra que nos está hablando el Señor en el día de hoy, definitivamente, y de acuerdo con la experiencia que nosotros tenemos y evidentemente con el testimonio de nuestra propia vida, nos podemos dar cuenta de la separación que hay entre las generaciones. O sea, los padres están en unas determinadas diligencias y los hijos están en otras diligencias. En este momento, en el corre-corre del mundo, pues por tantas situaciones financieras, emocionales y demás, muchísimas veces los padres están en esa situación de como de sus trabajos, de sus dificultades, en fin, entonces están viviendo su mundo como en aislamiento, como que son el mundo y las experiencias de ellos, y ellos consiguen unas determinadas finanzas, entonces ellos son los que encuentran los métodos, los medios, en fin, para conseguir algunas situaciones financieras, para superar dificultades y demás. Y es curioso cómo se ha ido rompiendo como ese lazo de comunicación con los hijos. Entonces muchísimas veces los hijos están siendo encargados a terceras personas, los dejan en centros, guarderías o jardines infantiles, se encargan de que los colegios sean los que formen a los niños, entonces buscan que todo el día ya sean instituciones o ya sean terceras personas las que se encargan de la formación de sus hijos, por toda la cantidad de compromisos que tienen los padres. Y desafortunadamente en esos años
por ejemplo, de formación de los niños, de los 0 a los 5 años más o menos, máximo 10 años, pero realmente ahorita uno ve el despertar de la inteligencia de los niños. Entonces, en esos primeros años de vida, curiosamente es cuando dejan a los niños más solos, cuando los dejan más sueltos, cuando dejan que otras personas traigan otro tipo de formación a los bebés, y después los niños empiezan a hacer otro tipo de comportamientos que ellos desconocen y evidentemente empiezan los conflictos, y en muchísimos casos pues los padres, como no han estado al frente de la formación de sus hijos, desafortunadamente recurren a internamientos, recurren a otras instituciones como para que esas instituciones sigan formando a sus hijos. Ahí se está dando una situación bastante delicada porque los niños no están recibiendo realmente la herencia de los padres, porque la herencia de los padres no es aquella que nosotros logramos por las situaciones financieras, por adquirir bienes, inmuebles, etcétera. No es esa la única herencia. La herencia también es espiritual. La herencia es de la enseñanza que nosotros transmitamos de valores y principios. Y desafortunadamente no estamos enseñando a nuestros hijos realmente eso que es tan importante, la parte de los principios. Para colmo de males, nosotros como padres muchísimas veces ni siquiera estamos vinculados con Dios, porque si nos acordamos, la experiencia con nuestros padres tampoco fue muy cercana en cuanto a principios, valores que nuestros padres nos enseñaran a nosotros, salvo que hubiera sido por regaños. Tenemos que ir a la misa, que toca ir a alguna actividad de la iglesia, pero fue una situación como más de la tradición, que en la realidad que ellos se sentaran a hablar con nosotros, a contarnos de la palabra. Precisamente hoy, Rafa, le parecía muy particular la formación de los judíos, porque los niños desde muy pequeña edad, o sea, desde que nacen, básicamente se les empieza a enseñar la Torá, que es el libro sagrado de ellos, y evidentemente ellos básicamente se forman es en la palabra que a ellos les rige, la palabra de Dios, pero pues en el pueblo judío. El asunto es que nosotros no hacemos eso. Nosotros casi no tenemos el vínculo con Dios, empezando porque da vergüenza hablar de Dios, exigir los principios que Dios dice, en fin. Miremos que el pasaje bíblico que leí al principio de Deuteronomio 4:9 está hablando que nosotros debemos estar pendientes de que lo que aprendamos nosotros lo debemos enseñar a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Y el asunto es que con este corre-corre de la vida y tantas situaciones realmente no estamos enseñando. Entonces ahí hay una fractura entre las generaciones, entre los padres y los hijos. Entonces los hijos, evidentemente, a raíz de esa falta de esos padres, no se están formando a no tener confianza, a hablar con los padres, les aburre lo que los padres dicen, porque ya el padre en un momento determinado quiere enseñarle cosas, y desafortunadamente los hijos no se van a interesar en los temas que plantee el papá o la mamá, precisamente porque en los primeros años ellos fueron los que no recibieron esa atención. Entonces pues no se genera ese lazo, ese vínculo que les permite ese respeto por sus autoridades, ese interés por las cosas de sus autoridades, ese interés por aprender lo que sus padres hicieron. Tanto así que si algún padre ha levantado algún tipo de herencia, muy factiblemente, y se dan ahorita los casos muy frecuentemente, que ellos, los hijos, reciben esa herencia, y desafortunadamente después de que reciben la herencia fácilmente la malgastan, porque no tuvieron ni siquiera la formación para mantener la herencia viva, y los negocios que los padres hayan levantado pues terminan destruyéndose. Entonces es porque no se hizo esa formación, no se transmitió la sabiduría, no se transmitió la revelación de cómo se debían haber levantado esas herencias. Asimismo está pasando desde el plano espiritual, o sea, no se está dando una formación a los hijos en valores, en principios, en esa cercanía a Dios ni nada, y eso desafortunadamente está haciendo que nuestras generaciones estén muy distantes de Dios, y evidentemente nosotros como padres estamos perdiendo frente al discurso que estamos manejando porque nunca fuimos testimonio.
realmente ese comportamiento que nosotros hemos dado a nuestros hijos repercute de una manera significativa. Les recuerdo que hay un estudio que unos investigadores italianos hicieron y lo encontraron por casualidad, unos neurólogos. Ellos estaban estudiando el comportamiento de algunos simios y entonces le colocaron unos electrodos en la cabecita a los simios, a unos chimpancés, y curiosamente uno de los investigadores casualmente sacó la lengua, y cuando saca la lengua automáticamente este simio saca la lengua y se dispararon en el computador algunas lucecitas que mostraban que en el lóbulo prefrontal y en el lóbulo parietal habían algo, y ellos empezaron a investigar y descubrieron uno de los eventos más significativos que han habido últimamente en la parte neurológica, que hay unas neuronas y les pusieron el nombre de neuronas espejo. ¿Qué quiere decir las neuronas espejo? Que los niños reproducen, copian absolutamente todo, ya científicamente demostrado, no desde el plano psicológico, sino desde el plano neural, que nosotros reproducimos lo que los otros son. O sea que básicamente, si ustedes se han dado cuenta, con el transcurso del tiempo los esposos se parecen bastante, porque necesariamente ellos van reproduciendo sus comportamientos mutuamente. Igual que por ejemplo con las jefaturas, se tiene la particularidad que los empleados tienden a imitar a sus líderes y a sus jefes. En ocasiones, no sé si ustedes han dado cuenta que a veces hablamos de una manera determinada, hacemos un gesto de manera determinada parecida al de nuestros líderes. ¿Por qué? Por esas neuronas espejo que hacen que nosotros reproduzcamos lo que los demás hacen y si para nosotros son significativos. O sea que los niños son unas grabadoras, son unas cámaras de filmación constantes. Ellos van viendo lo que los padres son, lo que los padres reproducen, ellos constantemente los están copiando. Por eso tenemos que ser prudentes en nuestro comportamiento como adultos, porque necesariamente nuestros hijos van a copiar lo que nosotros tenemos. A veces nos preguntamos por qué nuestros hijos son rebeldes, por qué son de pronto agresivos, por qué tienden a ser demasiado introvertidos. Y claro que hay que saberlo mirar, ¿no? Porque pueden haber conductas de abuso sexual en el trasfondo o de bullying en los colegios que hay que saberlo mirar. Pero también hay que ver el comportamiento de los adultos. Generalmente siempre los padres, Moni, como hemos nosotros tenido la experiencia, nos mandan a hablar o a atender a los niños. Siempre los adultos nos dicen, por favor, atiende a este niño, y resulta que nosotros no atendemos preferiblemente a los niños, sino que atendemos el problema, porque los niños son el síntoma de la dificultad y nosotros atendemos directamente a los padres, porque ahí es donde está generalmente siempre las dificultades. Sí, mira, Rafa, precisamente hoy pues hablaba con varias niñas en estos días realmente, y miraba cómo esa división que hay entre las generaciones está marcada. Los padres, o sea, hay algunos que son agresivos, hay algunos que son abandónicos, hay otros que son, son como que descuidados, como negligentes, otros al contrario son sobreprotectores, y curiosamente también es otra forma de maltrato. Y todas esas situaciones hacen que se diera una división, Rafa. Los niños se sienten abandonados, se sienten solos. O sea, una de los reportes más frecuentes de las niñas y de los jóvenes también que he podido trabajar es: yo me siento solo. Y uno dice, pero tu papá ha estado ahí, tu mamá ha estado ahí, ¿por qué te sientes solo? Y es esa sensación que se generó de orfandad en ellos en los primeros años de vida. Entonces ahí se rompió ese vínculo de comunicación. O sea, yo ahorita que tengo la oportunidad de mis nietas tan pequeñas, yo me doy cuenta cómo pues ahora uno ya se entiende por qué cuando uno es padre es más difícil. Ahora cuando uno es abuelo ya tiene una cierta tiempo, una experiencia, etcétera, etcétera, uno dice, Dios mío, uno por qué
descuida tantos tiempos con los hijos, que el trabajo, que el aseo de la casa, que los compromisos, que corra, que mire que vestir al niño, que corra para el jardín, etcétera, y son una cantidad de actividades que no permiten que uno disfrute a su hijo. Y ahora que yo puedo sentarme con mis nietas y puedo disfrutarlas, puedo jugar con ellas, yo digo, si yo hubiera hecho con mis hijos eso, de pronto no se hubieran dado tantas situaciones difíciles, porque nosotros pasamos unos momentos difíciles con nuestros hijos porque ellos también decían se sienten solos, que no les acompañamos, que no tal cosa y nosotros, pero si yo voy al jardín, pero si yo estoy en el colegio, pero si yo estoy contigo, pero si yo te doy las cosas, y resulta y acontece que no estaban ellos esperando eso, ellos esperaban ir a ese tiempo para jugar, para hablar, para ponerles cuidado, así las películas no sean precisamente las de nuestro interés, pero curiosamente para los niños es importantísimo contarnos sus historias, sus películas, sus juegos, porque para ellos es importante. Cuando nosotros no logramos darles ese tiempo, ahí es donde se rompió el vínculo, ahí se rompió la comunicación y ya los hijos, o sea, no reciben la información que nosotros debemos transmitir, y al contrario, en vez de ponernos a hablar, para colmo de males, empezamos a regañar. Usted no puede, usted no debe, usted no haga, usted tal cosa, mire cómo dañó, mire cómo arregle, suba, baje. O sea, son una serie de órdenes que no son precisamente comunicación. Y al no haber comunicación, pues el niño dice, pues mi mamá no sabe hablar o mi papá no sabe hablar de mis cosas importantes, entonces pues se genera un mutismo, entonces los niños ya no sienten confianza para hablar. Ahí es donde entonces ellos en un determinado momento de su vida empiezan a buscar otro tipo de amistades que los escuchan, que ellos creen los entienden, y como le decía yo a una de las chicas el día de hoy, le decía, cuando tú te sientes sola, cuando no te escuchan en tu casa, cuando tú no sientes que tienes una persona que está pendiente de ti, ¿tú para dónde coges? Para la calle. Si vas a la calle, vas pues en horarios donde los que están juiciosos y demás están o es estudiando o trabajando en lo que sea. Listo. Entonces, ¿a quiénes te vas a encontrar en la calle? Pues aquellos que han desertado del colegio, que tienen dificultades, que están consumiendo, están haciendo lo incorrecto, ¿o no? Me decía ella que sí. Y entonces, ¿en qué vas a terminar involucrándote? Porque ellos supuestamente te escuchan, pero la verdad es que ellos ya tienen unos problemas. Entonces terminas tú involucrándote en dificultades porque crees que ellos te entienden, pero realmente ellos están en una situación de soledad igual que tú. Y terminan reforzándose en su dolor, en su malestar, y terminan siendo rebeldes porque creen que todo el mundo es malo por la situación personal que vivenciaron. Entonces, uno se da cuenta que ahí les causa a ellos dificultad. Esa comunicación fue porque desde el inicio los padres no le dieron esa oportunidad de la comunicación, no les dieron la oportunidad de la escucha, del jugar, por estar pendiente de tantas responsabilidades del aseo, del trabajo, de corra para el jardín, de la ropa, de la comida, y pues los únicos espacios fue para regañar, para controlar, para corregir y no para compartir. Necesitamos empezar a compartir en la medida de que definitivamente queremos rescatar nuestras generaciones, pues tenemos que volver a reconocer que de verdad nuestro tiempo fue de corrección, no fue de compartir, de amar, de disfrutar, de gozarnos nuestros hijos, de ver cómo reían, de ver cómo gateaban, en fin, son una cantidad de formas como los niños se transmiten, se comunican con nosotros, y nosotros se nos ha olvidado ser niños. Tenemos que rescatar otra vez ese ser niños. Claro que sí, Moni. Necesariamente nosotros hicimos un programa que nos gustaría que lo escucharan. Está allí en YouTube y básicamente habla de esa condición de ser niños. ¿Por qué es más fácil que un niño entre al reino de los cielos? ¿No es cierto? ¿Por qué el dejad que los niños vengan a mí? Y de eso hablábamos, de la condición de esa sencillez, de esa inocencia,
esa condición donde no hay el resentimiento, que también hicimos otro programa de resentimiento y amargura, que invitamos a los oyentes a que nos escuchen allí en YouTube, porque son programas que ayudan bastante. A veces nos escondemos en una falsa espiritualidad, Moni. Hay familias que aparentemente son muy consagradas a Dios, pero sus matrimonios están en conflicto, sus hijos están rebeldes y no se sabe por qué. Pero, y generalmente siempre decimos, pero yo te los entrego al Señor, yo estoy cumpliendo con ese mandato que el Señor me hizo de estar pregonando su palabra, pero realmente al interior están presentándose muchas dificultades. Y tú dijiste la palabra que es bien significativa y repercute mucho en todos esos casos de jóvenes que nosotros atendemos en las instituciones, porque nosotros trabajamos en una institución de menores infractores, o sea, las correccionales, como dicen en otros países, con los terciarios capuchinos, y allí vemos los extremos, y es la soledad. Esa soledad tan marcada por la ausencia de un papá, por la ausencia de una mamá, porque ellos generalmente siempre se sienten solos. Tú referías un poco frente a nuestros hijos y me sorprendo mucho en alguna oportunidad, nosotros siendo psicólogos, llego a mi casa y mi hija está llorando y yo le pregunto, ¿qué te sucede? Y ella me dice, es que yo siento que tú no me amas. Me sorprendió mucho porque yo me sentía el mejor papá del mundo, pero una cosa es lo que piensan los padres y otra cosa lo que piensan los hijos. Y ella me decía, es que yo no siento que tú me ames porque no me das el afecto que le das a otras personas. Dedicas más tiempo a tu trabajo, dedicas más tiempo a tu labor y a mí me ignoras y me dejas de lado, cuando yo pensaba que realmente estaba siendo un buen padre. Entonces, obvio que por más que yo le diga a un hijo y trate de convencerlos con chocolatinas o trate de convencerlos con dulces, ellos no se convencen con eso. Ellos por el momento quedan satisfechos, pero necesariamente el vacío en el corazón queda. Y para eso quiero contarles esta historia. Es una historia un poco fuerte, es una historia simplemente, pero tiene que ver mucho con nuestras vidas personales. Llega un hombre y generalmente siempre se había dedicado a su trabajo y se había descuidado constantemente la labor allí en su casa como padre, y en algún momento sus compañeros de trabajo le hacen ver la importancia que tenía que estar en su casa. Y entonces él en algún momento decide ir, no un fin de semana, sino entre semana, para ver qué estaba pasando en su casa, siguiendo el consejo de sus amigos. Él llega por la parte trasera de la casa, su esposa lo ve y se asusta, le dice, oye Juan, ¿qué pasó? Es la historia de Juan, se llama así la historia. Y le dice, Juan, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te sucedió? ¿Te sacaron del trabajo? O sea, ¿qué pasa? Porque es que tú nunca vienes entre semana. Y él dijo, no, es que vengo simplemente a visitarlos, a ver cómo están, qué ha sucedido, y hoy tomé como la decisión de estar un poco más en familia. Lo particular fue que la esposa se sorprendió, pues obvio que lo atiende, le da un abrazo. Y Juan entra a su casa y se encuentra con su hija que está allí. Y su hija le dice, hola papi, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Alguna dificultad en el trabajo? Hace tanto que no nos vemos, nosotros casi no nos encontramos, inclusive ni los fines de semana. Hace mucho rato que no hablamos, porque el papá era entrada y salida de los hijos de igual manera. Entonces, en ese momento su hija sale de la casa y le pregunta al papá que para dónde va. Y dice, no, pues yo voy a verme con mi novio. Y el papá le dice, ¿tú tienes novio? Le dice, claro, hace como 4 meses tengo un novio y inclusive estamos ya pensando en organizarnos. Le dije, ¿cómo así? Le dijo el papá. Y yo no sabía nada de eso. Y dije, porque es que tú no haces parte de la casa, papá, porque tú ya estás más en tu trabajo. Lo curioso fue que su papá preguntó por el hijo menor, que se llamaba Andrés. Y dice Andrés, dice, no, pues él se la pasa todo el tiempo en su cuarto, viste de negro, música metálica todo el tiempo, y él es una persona muy mal geniada, nadie le puede hablar, de un muy mal humor, y siempre anda con su música, se levanta muy de noche y se va muy de noche, y llega madrugado y no sale de su cuarto, generalmente casi ni come, y si come, pues él nunca se sienta a la mesa. Eso le contaba a su esposa. Y entonces Juan estaba muy sorprendido de ver cómo sus hijos y su familia, él no tenía ninguna relación con ellos. Luego entonces va donde su hijo Andrés y golpea la puerta. Cuando Andrés le dice, ¿quién es? Dice, pues soy yo, tu papá. Dice, pero ¿cómo así? Si es que mi papá está muerto. Él se sorprendió con la respuesta de su hijo. Dijo, no, yo soy tu papá, ¿cómo así que yo estoy muerto, hijo? Dijo, mi papá murió hace mucho tiempo, él ya no vive. Simplemente aquí, si usted dice que es mi papá, pues parece que resucitó, porque yo no le creo. Entonces el papá, pues claro, se sintió muy mal con la reacción del hijo
y de todas formas le sigue golpeando la puerta. Y él le pide perdón por tanto tiempo que los había descuidado. Y curiosamente el hijo en un momento se conmueve sobre esa actitud del padre, abre la puerta y le entrega un sobre con una cantidad de medicamentos. Cuando él se pone a mirar los medicamentos se sorprende y dice: ¿y esto qué es, hijo? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te sucede? Y el hijo le dice: no, papá, la verdad es que en este momento yo pensaba tomármelas porque quería quitarme la vida, porque había mucha soledad en mi corazón. Entonces el papá, claro, se pone a llorar y abraza a su hijo, y a partir de ahí empieza a cambiar la actitud en su casa. Una historia, Moni, que aparentemente es un cuento, pero tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Hacer volver el corazón de los padres al de los hijos, el de los hijos al de los padres, y a los rebeldes al camino de la prudencia, que está en Malaquías capítulo 4 del 5 al 6. Y mira que así como tú planteas el individualismo de hoy, eso es como una bacteria que contamina y mata. Cada uno tiene definitivamente el propio mundo que se ha ido gestando. Todos los jóvenes están viviendo como en otro mundo. Si uno los ve, son con audífonos, involucrados en los celulares, en el internet. No se dan cuenta de qué sucede alrededor, o sea, uno les habla y están como en otro planeta porque ni siquiera entienden, como que las directrices de ellos son básicamente el internet, o sea, se está gestando una adicción impresionante por toda esa tecnología, la cibertecnología. Entonces ahí estamos viendo que están demasiado como aislados, son aislados. Absortos, eso es completamente embebidos. Sí, entonces en este momento es importante que nosotros como padres realmente nos demos la posibilidad de ser formados. Dice, o sea, la sabiduría viene de Dios. Pero entonces nada hacemos si nosotros no buscamos la sabiduría, si no buscamos la presencia del Espíritu Santo para que nos oriente. Mira que dentro de la misma experiencia que nosotros tuvimos, en la medida que en el momento específico que ya estábamos básicamente por separarnos y que preferimos como que darnos esa oportunidad diciéndole al Señor que sí, definitivamente fue en ese momento en que nosotros como que nos dimos la oportunidad de empezar a conocer quién era Dios, darnos la oportunidad de sentir el Espíritu Santo. Todas esas enseñanzas primero empezaron a transformar nuestras vidas, porque era importante transformar nuestras vidas. Si nosotros no nos dejamos tocar por el Señor, si no nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, enseñarnos por el Espíritu Santo, definitivamente no vamos a obtener esa sabiduría. Y si no obtenemos esa sabiduría, ¿qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a revelar a nuestros hijos? O sea, realmente, ¿qué semilla les vamos a sembrar? Sí es cierto, y como lo dice la palabra, donde dice que en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero es Dios quien la hizo crecer. O sea, si nosotros no nos damos la oportunidad de plantar semillas de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, no sabemos en qué momento Dios podrá hacer germinar esa semilla. O sea, somos nosotros encargados, somos los primeros que tenemos que estar enseñando, trayendo como esa enseñanza a los hijos, porque Él claro lo dice, nosotros debemos transmitir esas palabras a nuestros hijos para que ellos tengan la oportunidad de tener luego la sabiduría y la revelación de poder seguir adelante y formando. Más que grandes herencias, realmente crear la herencia espiritual de nuestros hijos, de la familia, de la unidad familiar, del amor, en fin, de tantas cosas hermosas que nosotros encontramos en Dios. Entonces, nosotros como padres, la responsabilidad, la obligación, el deber de nosotros realmente es conectarnos con nuestro Padre Dios, para que nosotros asimismo podamos ayudar a nuestros hijos. Es que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios frente a la formación de nuestros hijos, y si seguimos dejándolos solos,
la realidad que esperamos de nuestros hijos. O sea, ¿a quién le vamos a hacer el reclamo sino nosotros mismos? Porque tuvimos la orientación de que somos los que debemos formar y no estamos haciendo nada por formarlos. Entonces, ¿a quién nos vamos a quejar si es nuestra responsabilidad? O sea, son las cosas que a veces nosotros no entendemos como padres, de que nuestros hijos se nos salieron de las manos, pero nuestros hijos se nos salieron de las manos fue porque yo tampoco le puse cuidado. Yo tampoco estuve con mi hijo. Entonces, no, y que estuve con mi hijo, pero ¿cómo estuviste con tu hijo realmente? Porque es que no es estar ahí regañando, criticando, juzgando, mandando, diciendo no, dando solamente cuestiones materiales. No, es la enseñanza real, la sabiduría de Dios, aprender a amar la vida, aprender a amar los seres humanos, aprender a respetar, o sea, valores y principios que son fundamentales en la palabra de Dios y que definitivamente nos hace ser más personas. Tenemos que ser conscientes de que solo Dios llena nuestra soledad. Nosotros podemos estar casados, pero si en nuestro corazón no está Dios, le aseguro que ningún amor humano llena lo que Dios llena, porque es que el corazón es un lugar privilegiado de Dios y Él es el que nos llena del amor. Pues la palabra nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces significa que yo soy la primera que me tengo que amar, pero yo para amarme tengo que tener a Dios en mi corazón para realmente amarme. Si yo me amo, realmente podré amar al otro. Si no, ese es el amor egoísta, el amor humano, el amor interesado, el amor que definitivamente traerá grandes decepciones, grandes traiciones, grandes soledades y que definitivamente generará una amargura. Solo el amor de Dios, que es el amor que da, puede llenar mi corazón para poder ser un mejor padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos del amor de Dios para poderlo transmitir a nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos para que ellos a su vez hagan esa misión con sus propios hijos y podremos levantar familias para Dios, herencia para Dios, porque Dios está esperando que nosotros formemos hijos que lo amen, que lo respeten y que a su vez hagan lo mismo con sus propios hijos. Entonces, es muy importante que hagamos el deber, hagamos realmente, tomemos la conciencia y la responsabilidad de que nosotros debemos formarnos en la palabra, debemos formarnos en principios. Implicará cambios, implicará sanidades, implicará perdonar, implicará soltar cosas que estamos cargando, porque les aseguro que mientras más edad y mientras más cosas tengamos en el corazón, más nos volvemos resentidos. Son más suaves y más sencillas las dificultades para solucionar en los chicos. Nosotros somos más complicados porque justificamos, porque nos resistimos, porque creemos tener la verdad. O sea, lo que dice Pablo, nosotros no hemos muerto a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros, o sea, a todo lo que creemos que es la verdad y dejar que de verdad la verdad de Dios esté en nosotros. Eso hace referencia, Moni, a hacer volver el corazón de los hijos al de los padres. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo hacer volver el corazón de los padres al de los hijos? ¿Sí ves? O sea, todo el tiempo lo hemos estado hablando más sobre esa parte, del corazón de los hijos al de los padres, o sea, teniendo un comportamiento y una actitud diferente por parte nuestra, hacemos que como la miel a las abejas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener un corazón transformado, renovado con la presencia de Dios. Eso se ve muy hermoso, si queremos decirlo, justificarlo teológicamente. O sea, decimos, eso es lo que dice la palabra. Nosotros lo hemos vivenciado, Moni. Quisiera que compartieras un poco esas experiencias que hemos tenido como pareja, con la relación con nuestros hijos. Si realmente sí hemos logrado que el corazón de los hijos vuelva hacia nosotros como padres, o si nosotros hemos vuelto el corazón de nosotros al de nuestros hijos. O sea, ¿cómo ha sido nuestro proceso, Moni? Pues Rafa, mira que la misma situación de que nosotros nos hemos dado la oportunidad de ir sanando nuestras heridas, de ir sanando tantos resentimientos, nuestras dificultades como pareja que fueron bastante significativas, que nos hacían vivir solo en el mundo de nosotros, nos dio la oportunidad de despejar nuestra mente. Es curioso, cuando uno tiene tantos problemas, uno solo vive pensando en esos problemas. Entonces uno no tiene la mente despejada para pensar en lo que hay alrededor de uno. Cuando uno ya logra perdonar situaciones, cuando uno ya se desprende de tanto malestar que uno tiene guardado en el corazón, es cuando uno se da la oportunidad de ver al otro.
de ver a tu hijo, de ver a tu familia. Y cuando tú ves a tu familia, ya empiezas a darte cuenta qué hiciste con tu familia, qué hiciste con tus hijos. Y en ese mismo momento empiezas a decir, wow, yo no enseñé esto, yo no di esto, yo tengo que corregir esto, yo tengo que pedir perdón por esto, yo tengo que acompañar en esto porque me faltó. O sea, cuando yo despejo mi mente de tanto dolor, porque yo siento que cuando uno se llena de dolor, de resentimiento, de amargura, uno está pensando y vive en función de eso. O sea, es como que el mal lo quisiera meter a uno solo a pensar eso, y por eso es que el pensamiento es tan negativo. Entonces, cuando uno se despeja de todas esas situaciones, definitivamente ya uno puede pensar en el otro, uno ya es consciente del otro. Entonces, uno puede mirar lo que hacía Jesús. Jesús, su corazón era sano, completamente sano. Entonces él podía ver en los demás que había en el corazón de los demás, y fácilmente podía darse a los demás porque ya él tenía esa sanidad. Entonces él podía dar esa sanidad. Cuando yo me doy cuenta de que mi corazón está sano en algunas áreas, eso lo puedo transmitir. Cuando mi corazón sigue ofendido en algunas áreas, es curioso, yo no me doy cuenta del dolor que hay en el otro, y yo no le puedo transmitir tranquilidad, ni paz, ni sanidad a la otra persona. Entonces, por eso es que cuando yo como madre empiezo a sanar mi corazón, ya me empiezo a dar cuenta que he hecho hasta ese momento con mis hijos, y ahí es donde yo tengo que también empezar a corregir lo malo que hice, a tratar de hablar, a tratar de dar respuesta. No es sencillo porque evidentemente en mucho tiempo tú estuviste formando en esto y en aquello y fue así. Bueno, o sea, uno enseña también lo negativo, tristemente, pero uno también lo enseña, y ahora toca es revertir esa enseñanza y empezar a implantar otro tipo de formación, pero solo es a través de la ayuda de Dios, porque, o sea, Él es el único que crea, Él es el único que reconstruye, Él es el único que en la realidad forma en la verdad y en el amor, entonces, y en el perdón, además de eso. Entonces, por eso es que necesitamos unirnos, así como Jesús decía que Él era uno con Dios, nosotros nos tenemos que unir con Dios, o sea, que Dios realmente viva en nuestro corazón para que podamos hacer esa labor en nuestros hijos y volverlos a restaurar, porque tenemos es que restaurar el corazón de nuestros hijos, porque con tantos problemas, sin querer, los dañamos. Hay que restaurar su corazón. Cuando uno empieza a hacer ese proceso, es curioso, el niño es hermoso, es dócil, los hijos a uno los siguen amando, los siguen respetando en su corazón. Entonces se da la oportunidad para que ellos también empiecen a restaurar con nosotros, porque es la otra parte. Ellos también nos dan elementos para restaurar nuestro corazón frente a las fallas que nosotros tuvimos con ellos. Moni, esta pregunta es clave. Hay chicos que hemos atendido donde dice, bueno, pero yo quiero cambiar. Yo estoy en esa disponibilidad de poder transformar mi corazón, mi vida. Incluso las mamás me dicen, pero yo quiero cambiar, yo quiero realmente hacer que ese corazón de mío vuelva hacia mi hijo, pero mi esposo no, o mi esposa no. Tengo el caso actualmente de una persona que me dice, yo quiero volver a restablecer mi vínculo matrimonial, pero mi esposa está en otro cuento y está en otra actitud diferente. ¿Qué podemos hacer, Moni, para establecer ese vínculo, para volver otra vez a reconstruir, como bien dice el programa, reconstruir ese vínculo familiar, Moni, cuando realmente uno de los miembros no lo quiere? Por ejemplo, un hijo que está en las drogas o un hijo que está rebelde completamente. ¿Qué debemos hacer nosotros los padres? Aunque ya hemos dado muchas explicaciones, pero así de una manera muy concreta dentro de la experiencia que nosotros a nivel de intervención hemos tenido, Moni. ¿Cómo hacer que alguien no quiere realmente volver a establecer ese vínculo? En otras palabras, cuando yo he perdonado a alguien y si el otro no me quiere perdonar, entonces ¿qué debo hacer? Más o menos por esa línea. Mira, Rafa, una de las cosas que yo he observado y que he visto que tiene respuestas, curiosamente, es curioso.
Cuando yo ruego demasiado a una persona, cuando yo estoy detrás de esa persona, cuando yo le estoy diciendo por favor vuelve, por favor tal cosa, y constantemente estoy como luchando con mis fuerzas, y eso es clave. Cuando yo estoy luchando con mis fuerzas para que esa persona venga a mi vida, curiosamente más fácilmente la pierdo, porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios, es en el Espíritu de Dios que yo tengo la posibilidad de ganar batallas. O sea, las fuerzas mías no me sirven para nada, porque es que yo no soy Dios, y Dios es el único que obra en el corazón de las personas. Entonces, con base en eso, es necesario que nosotros aprendamos a soltarle las cosas a Dios. O sea, no mendigar amor, porque entramos a mendigar amor y empezamos como a decir, pobrecito de mí, necesito que me des amor, y empezamos a jugar ese juego del dominante y el dominado, ¿no es cierto? Donde nos tendemos que tender, o sea, entramos como a subyugarnos frente a una situación, y eso así no funciona. Sí, Rafa, y ese es un problema. Muchísimas personas, muchísimas mamás están rogándole al hijo, van y, por ejemplo, aquí en Bogotá hay un sitio donde básicamente se reúnen casi todos los drogadictos y demás. Ellos van, los buscan, les ruegan, les dicen, se han arrodillado, les han llorado para que vuelvan a la casa, para que dejen esa vida. Pero resulta y acontece que no es en las fuerzas de ellas. Y una de las cosas que yo trabajo, y sonará descarnado, pero en la realidad, cuando yo he podido trabajar con esas mamitas y que perdonen a sus hijos y se los entreguen a Dios, y ellas puedan continuar su vida sin torturarse, sin amargarse, orando por su hijo, pero sin estar ya yendo a reclamarle a que vuelva a casa. Es curioso cómo Dios obra en sus corazones. Es pedirle a Dios, o sea, entregar ese hijo, esa persona amada a Dios, y pedirle a Dios que sea el temor de Dios que esté en su corazón y que Él obre en él, porque ya de resto no hay más. Y uno continuar con su vida, porque es que cuando uno está rogando a esa persona que vuelva, ¿sabes qué es lo que sucede? Es como si en la vida de nosotros hubiera un ídolo. Y acuérdate que los ídolos Dios los quita de en medio. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que esa persona que nos tiene sufriendo tanto se nos ha convertido en Dios. Y así no son las cosas. Entonces yo primero que todo tengo que entregarle a esa persona con mucho dolor inicialmente. Tú mueres a esa persona, por decirlo así, o sea, tú se la entregas al Señor y dejas que el Señor actúe. No es sigo llorando, sigo torturando, no, porque significa que ese ídolo todavía está permanente ahí. Tú oras por esa persona, ten misericordia, Señor, trabaja en él y sigue tu vida normal, sigue tu vida adelante, que Dios hará el milagro, y lo ha hecho, lo he visto, y evidentemente significa que es cuando yo confío que el Espíritu de Dios actúa en el ser humano. Y dejar esos ídolos como es de clave, Moni. Cuando uno sabe que tiene un ídolo, es fácil, se detecta muy fácil cuando nos hablan de ese algo, esa persona, y nosotros nos sentimos ofendidos. Automáticamente eso es un ídolo. El trabajo, un carro, una casa, cualquier situación, la plata, el dinero. Entonces eso hace que de por sí nosotros tengamos muchos ídolos, y hay que morir realmente a todos ellos. Y nuestros hijos, nuestros esposos, esposas se convierten en ídolos y perdemos la prioridad, que la prioridad es Dios. Para terminar ya el programa, Moni, que estamos ya al final, definitivamente el tiempo corre, ¿no? Cuando estos programas son tan hermosos, pero corren mucho, pero bendito sea mi Dios por lo que las palabras ojalá estén llegando a los oyentes. Moni, prioridades, y terminamos con eso. ¿Cuáles son las prioridades de nuestras vidas? Primera prioridad, Dios. Segunda, pues nosotros y nuestro esposo. Primero es Dios. Segundo, nuestro esposo y nosotros. Tercera prioridad son nuestros hijos. O sea, si yo no me uno, o sea, si yo no estoy con mi esposo, porque muchísimas veces esa diferencia con los hijos tiene que ver con la pelea que yo tengo con mi esposo, porque hay una ambivalencia en el manejo de la autoridad. Y ahí es donde los hijos no somos importantes para ellos. Entonces, la segunda prioridad, mi esposo y yo. La tercera prioridad fundamental, nuestros hijos, nuestro hogar. Es importantísimo.
Ya posteriormente a ello vendrá la parte espiritual y por último será lo secular. Entonces, no se nos olvide que es fundamental que nosotros realmente estemos conectados con Dios para poder transmitir esa herencia, porque si ellos no tienen fe, realmente ¿quién van a creer? Si ellos no tienen esa creencia, ¿qué van a hacer con sus familias venideras? Realmente la falta de Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que está haciendo en la sociedad? ¿Qué está haciendo en nuestras familias? Entonces, obtengamos esa cercanía a Dios y transmitamos esa situación, esa enseñanza, ese amor a nuestros hijos para que ellos también tengan esa fe, esa esperanza y sabiduría para poder formar a los hijos de ellos. Bien, vamos entonces ya a entrar en este momento al final del programa, dándole gracias a Dios por este momento. Y te invito, Moni, para que oremos por los oyentes, para que cada día su corazón esté más entregado al Señor y que sea Él el que actúe en esos hogares que están tal vez en tantos conflictos y divisiones. Padre eterno, en esta noche te damos muchísimas gracias, Señor, por lo que tú nos das, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú hoy nos estás haciendo caer en cuenta, Padre. Solamente de ti viene la enseñanza, la revelación, solo de ti viene la sabiduría. Posiblemente hemos cometido muchísimos errores, Señor, como padres. Posiblemente nosotros tampoco tuvimos esa enseñanza de nuestros padres porque nosotros mismos vivenciamos muchas cosas en nuestra familia, Señor. Hoy queremos volver a ti, hoy queremos que nuestro hogar se forme, se fundamente en la roca que eres tú, Señor. Y pedimos, Padre eterno, que tú nos des esa sabiduría. Perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por no haber entendido antes y haber cometido tantos errores, por no saber que tú eras lo fundamental en nuestras vidas. Ahora que estamos en este camino, que estamos cerca de ti, Señor, queremos cogernos de tu mano, queremos que tú nos enseñes. Padre, tú siempre estuviste orientando a tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Él no hizo las cosas si no las decías tú, Señor. Y nosotros muchísimas veces no decimos las cosas correctamente a nuestro Hijo, porque siempre tenemos la referencia de Jesús como ese Hijo obediente que te amó. Entonces, si fue así, fue porque tú le dijiste las cosas con amor, Padre eterno. Que en nuestro corazón haya el suficiente amor para poder orientar a nuestros hijos, para corregir nuestras fallas, para que si es necesario sanar nuestras heridas, Señor, que las sanemos, porque así es necesario. Un corazón sano es un corazón que sabe hablar, que sabe orientar. Sana nuestro corazón, Padre eterno. Muéstranos dónde están esas situaciones difíciles, Señor, que aún permanecen y hacen daño. Permítenos, Señor, Padre eterno, que asimismo que aprendamos nosotros a sanar nuestro corazón, llevemos a nuestros hijos a sanar los suyos, para que ellos cada día sean esos hijos que a ti te agraden, que sean esos hijos amados en los cuales tú tengas esa complacencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir nuestra labor como padres, porque no es fácil en estos tiempos. Son muchos los enemigos de nuestra familia, son muchos los enemigos de nuestros hijos. A veces nos sentimos cortos, Padre eterno, para poderlos orientar. Hoy, Señor, te los ponemos en tus manos. A esos hijos que nos han dado tantos dolores de cabeza y que han puesto lágrimas en nuestros ojos, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Los perdonamos por esas lágrimas que nos hicieron sacar, Señor, pero perdónanos a nosotros por no haber sido sabios de orientarlos. Y ayúdanos, Padre eterno, porque tú sí estás pendiente de ellos, porque tú sí sabes qué hacen ellos. Señor, danos la sabiduría para enseñarles y que tú seas quien haga germinar la semilla que pongamos en su corazón. Padre eterno, y te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por lo que nos enseñas, gracias porque sabemos que estamos en tus manos, gracias porque tú no nos desamparas con nuestros hijos, porque queremos hacer lo correcto. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor. Solamente tú, como ese Padre amoroso, puedes entender todo lo que nos ha pasado y lo que nosotros hemos hecho. Señor, que la sangre de tu Hijo limpie nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que haya sanidad y que también esa sangre esté sobre nuestros hijos, para que en ellos también haya sanidad,
y libertad, Señor. Que nuestra familia cada día sea unida más en el amor tuyo y que tus enseñanzas realmente las transmitamos. Te pedimos, Padre Santo, tu presencia siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.